Estamos Estamos aquí. de vuelta, claro que sí. En este día tan especial, el Día del Amigo, no podía faltar aquí con nosotros, tenía que estar entre amigos. Señor Juan Cancio Barreto, bienvenido. Nunca más ideal la presentación, es cierto, Henry. Juan Cancio Barreto con nosotros. Un placer. Entre amigos en tenerlo. el Día del Amigo. ¡Qué Bienvenido. capo! Buen día, don Juan Cancio. ¿Cómo le va, Buen día, un maestro? placer. Realmente hace rato me faltaba un poco de cámara. ¡Qué capo, Soche! No, si viniste con Marco. Yo estaba necesitando un poco salir un poco de vez en cuando en la televisión. ¿Cuál es la cámara que puedo? Cualquiera, no La importa. que guste. ¿Puedo mandar un saludo? Todos. A todos mis amigos. Un beso grande. Que seguro que ella le van a estar solicitando Yo y le pensé van a estar reclamando. que Marco era el bromista. ¿Eh? No, yo pensé que No, Marco, Marco. pues él es capo. Pero vos sos que más tenés chipa, boludo. no, Marco. Marco es el culpable de todo con Rodrigo. Siempre Sí. luego, sí. Me gustó lo último que dijiste con Rodrigo. Él es el culpable. Claro que sí, Rodrigo. Será Ahí como está. invitado a Rodrigo. Yo generalmente los lunes no me quedo. No, y sabe que ahora se ríe todo de balde. Es muy No me simpático quedo en la porque... calle, me quedo en la cama, duermo. Sí, imagino. Obvio. Y es muy simpático porque nuestro jefe de piso, ustedes saben, Rodrigo, es también parte importante del programa Entre Amigos de Juan Cancio Barreto, Así justamente. es. Y hoy está que se ríe todo de balde. A nosotros nos tiene así. Así está. Él está todo el día con el ceño fruncido con nosotros. Sí, hoy Llegó está. usted. No, pero hoy es el día de la amistad, por eso nomás. Ah, Debe claro, ser eso hubo un también. cambio. Vamos a decir que... Están todos sus jefes acá. Sí, sí. Quiero agradecerle a toda la gente que me hicieron este peinado, el maquillaje, realmente fantástico. Ah. Maestro, ¿qué vamos a comer? Enseguida. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora. Lo queríamos tener hace rato, ustedes lo saben y se los habíamos dicho en pantalla inclusive varias veces. Pero queríamos hablar un poquitito de Juan Cancio, no el músico precisamente, aunque a veces es medio difícil separar una cosa de la otra. Sino Juan Cancio el hombre, Juan Cancio el amigo, Juan Cancio el esposo, Juan Cancio el papá. Todo lo que representa esas distintas facetas de usted que la gente quizás no conoce. Así que, ¿nos quiere contar un ¿Será poquitito? que le gusta hablar de esas cosas? Yo creo que sí. A ver. Bueno, puedo omitir algunas cosas, pero la mayor de las cosas voy a contestar. Hay un escáner acá que prácticamente... Porque es una, dentro de mi filosofía de vida, como siempre decimos con mi señora, cero mentira, cero estrés. Eso es una excelente forma de definir. No mentira la esposa. Más con de ya puta o piste problema la gente. Cierto. O si no te callas, no vayas a contestar. O sea, el matrimonio Yembota, es ¿eh? importante, muy Ah, importante. sí, el famoso y embotado. Sí. O sea que en tu casa hay transparencia total. Total. Adiós, gracias. Por ejemplo, ¿por qué viniste tan tarde? Es famoso. ¿De dónde? No. hay. No. Tienes que trabajar. No vas a creer que soy un músico medio atípico porque no soy de ir a serenata, de amanecer con guitarreada de los perros. Es que todo tiene su tiempo, ya lo hizo. Yo toco todo en los festivales en donde y ya me voy a mi hogar. Increíble. Y continúan viviendo en dos lugares porque viven en Asunción y también tienen otra casa. No, yo tengo varias casas. Cualquiera de las calles, de las esquinas me puedo quedar a dormir También. ahí. Sí. Ayer estuvimos festejando el Día de la Amistad con mis amigos de la canchita. Tenemos una amistad más de 40 años. Y estábamos hablando con algunos de mis amigos. Me dice, bueno, vamos a encontrarnos tal día. Yo voy a mandar, en esa fecha para encontrarnos, yo voy a mandar a fumigar toda mi oficina. Yo no tengo problema porque mi oficina no se cierra en cualquier calle, pues por la calle. Y eso significa que usted encuentra amigos por todos lados, pero no solamente acá en Paraguay. Te cuento que el mayor tesoro que tengo, aparte de mi familia, dentro de mi escala de vida, mi escala de valores, primero le tengo a Dios, a mi familia, después le tengo a mis amigos. Después el resto ya. Y los amigos suyos. Bien de los claro. Sí, sin duda. Y los amigos de los que nos habla, ¿jugaron algún papel en la persona que es usted hoy en día? Yo te hago la misma pregunta. Sin ¿Juegan? duda. Sí. Sí, juegan. Claro. ¿Alguna historia? La amistad es la base de todas las cosas. Hay que rendir culto a la amistad. Amén. Y te cuento, tengo la suerte, la dicha, y le agradezco a Dios, de que mi jefe fue el doctor Ramón Artemio Bracho cuando yo estuve en el Ministerio de Mira, Defensa, un poco. en el Departamento Artístico y Cultural. O sea, usted lo conoció, el creador Hace- del Día Mundial de la Amistad, Hace años cuando yo era Qué capo. adolescente. de cerca. Hasta hoy día, ayer en el programa Entre Amigos estuvimos
y escribió un mensaje, doctor, mi querido coronel Bracho. Amoroso. La gente puede hacer sus consultas. Queremos recordarles al 11222 si quieren preguntarle algo a Juan Cancio, quieren pedirle algo No, especial. ustedes no era la gente. No, y ya Don que Juan estamos, Cancio. ya que estamos, digo. Claro, claro. Por ahí algunas El preguntas. famoso que se vivirá, ¿eh? Sí. Don Juan Cancio, ¿cómo son tus días cuando de repente bajas del escenario y te vas a casa y agarrado de la mano de tu esposa llegas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en familia? Hay dos Juan Cancio muy importantes que tengo bien definido. El Juan Cancio Barreto músico, el que está en el escenario, que es realmente una bendición enorme ser músico, que esté tocando, que el talento que Dios te presta, por cual todas las cosas yo tengo, mi bienestar familiar, mis amigos, estar ahora con ustedes mediante la música. Y al bajarme del escenario, soy un Juan Cancio Barreto común y corriente, que tengo que honrar, pero a full el estar en ese escenario, o el haber estado en ese escenario. Tengo que cuidar ese detalle. ¿Y cómo eso? Portándote bien. Portándote Tratando de hacer bien las cosas. Totalmente. Y hay algo muy Y particular. rindiendo culto a la amistad. Absolutamente. Y hay algo muy particular que pasa con usted y con el público. Es un feeling que se da muy pocas veces, que habla del carisma particular y muy especial que tiene usted. Bueno, eso es este es un comentario tuyo, una percepción tuya, ¿no es cierto? Pero yo en el escenario yo me subo y toco, pues yo nací músico. Convengamos. No, pero yo a mí me gusta lo que hago. Si hay 1000 personas, yo estoy feliz. Si hay 2 personas, lo mismo estoy feliz. Porque mi vida es estar con la música, mi vida es tocar. Disfruta de lo que hace. Mi requinto. Yo disfruto y tengo compinches que están conmigo y son todos jóvenes. Claro. Siempre jóvenes. Sí. Le gusta rodearse. Y de aparte jóvenes. me gusta trabajar, me gusta la chacra, Ajá. me gusta el campo. Soy campesino, de hecho. ¿Cómo distribuye su tiempo en ese sentido? ¿Perdón? ¿Cómo distribuye su tiempo? ¿Entre el trabajo, así la como cualquiera, familia? así como usted. Ustedes. ¿Cómo se organiza? Sí. Hay que O sea, organizarse. hay que escaparse sí o sí al campo una vez a la semana. Es necesario. Para usted. No sé, me parece que la palabra escaparse es como correr o huir de algo. No. Es la misma cosa que... A mí me gusta la comida paraguaya. No sé, un ejemplo medio estúpido. Tengo tortilla con poroto y tengo un locro. Un locro con mandioca y una ensalada. Ay, Son dos cosas diferentes que para mí tienen el mismo sabor. espectacular. Está muy bueno. Ahí Está va. muy bueno, en serio. Muy Edu tiene una consulta para ustedes. ¿Quién? Eduardo. Están en la cocina. Están en la Por acá cocina. estamos, Allí un está. placer recibirte acá, Juan Cancio. Y vale la comparación que hiciste, ¿verdad? Nuestro riquísimo Tembiú Paraguay no hay, y lo sabes que recorriste todo el mundo. Yo sé que haces un culto a la amistad, que sos una persona agradecida, pero allá por tu valle natal, allá por los 13 años más o menos, una persona muy importante en tu vida, yo sé que te regaló algo que te marcó la vida. No sé si te estarás acordando, porque por ahí me contaron algo. No sé si ¿Qué a contaron? los 13 Sí, años. ya sé, mi guitarra. Ah. Ahí está. ¿Y quién te regaló eso? Mi papá. Ahí está, ¿eh? Mi papá, pero no me regaló a los 13 años. ¿No? Me regaló cuando creo que tenía 6 o 7 años, me trajo de Foz de Iguazú. Mi papá es pionero, es prácticamente uno de los primeros cierto, desde en mi chiquito usted familia de Ciudad Presidente Stroessner, hoy día Ciudad del Este. Yo viví muchísimos años en Sillón, del año 1958 y ya estuve por allá. Soy hijo de pionero. Y es cierto que ¿quién fue uno de tus primeros maestros, Juan Cancio? Eufrasio Riveros, Pacho. Ajá. ¿Sabe quién estuvo el otro día en el programa y nos dijo también que usted fue su alumno? ¿Quién es Fren Echeverría? Exactamente. No, pues después, yo ya tocaba guitarra cuando me fui al obraje sobre el río Jejuí en un obraje llamado Naranjajay. Sí. Más o menos a una legua estaba una parcialidad indígena, no me acuerdo si era Tembecuá o Canguá, Ajá. y estaba el famoso Juan Choré. Y ese lugar se llamaba Choré, ahora es una ciudad. Sí, claro, Sí. lloré. Bueno, y había un puerto que se llamaba Plácido. Yo creo que ha de haber algunos que están viendo el programa que
puede corroborar lo que estoy diciendo. Yo viví más de 2 años, casi 3 años ahí. Y Efraín Echeverría viene llegando. Uno de los que trabajaban con mi papá era Oscar Echeverría, don Oscar, que vivía en Puerto Naranjal. El hermano mayor de Efraín. Vino Titilo, Efraín, después vinieron sus 2 hermanos, no me acuerdo su nombre de ahora. Trabajaban con mi mamá en el hogar. Titilo era otro hermano, tocaba muy bien la guitarra. Tenían un trío y Eusebio, Titilo y Cambay. Ahora uno Pero piensa yo nunca en en eso. mi vida he visto una persona que toque guitarra como Cambay. Nunca, no. Y tenía, no sé, 12 años tenía. Yo aprendí muchísimo de él, aprendí de él su sencillez, aprendí su don de gente y ahí me di cuenta que el talento te da Dios. Sí, total. De el vero nacente, más vea. El tipo puede afinar o refinar las cosas que innatamente en la vida o Dios ya te da a vos. Y hay que saber administrar ese talento. Todo Sobre tenés que todas saber las administrar, si no te va al mazo otra vez. cosas. Absolutamente. Dijiste, Y dijiste también... hace rato, Dios te lo da, ¿verdad? O te Sí, lo presta, ¿no? te presta. ¿Te presta? Pero qué linda evolución que tuviste del obraje, ¿eh? Porque pasaste por todas las etapas y es importante un grande como vos porque sos grande realmente como persona y como artista. El privilegio que tenemos de conocerte y sos un orgullo nacional y Un me tesoro lleno nacional. la boca al decirlo porque de la forma... Yo sé que sos humilde y no te gusta, pero lo siento, acá la tiramos toda. Así es que, es decir, y que del paso de ese obraje a ese gran concierto y que tuviste la oportunidad de tocar con Berta Roja en el Carnegie Hall en los Estados Unidos, imagínense de que sí se puede y cuando hay talento, hay voluntad y cuando uno es humilde y va despacito como lo hiciste, Juan Cancio, se puede. Así es que, hermano. Y otra cosa, ¿sabes qué? Me estoy acordando ahora de un programa de Canal... No, me miras acá. Acá Rodrigo me mira. De un programa de Canal 9. ¿Eh? Sí, teníamos con Marcos. Sí, tal cual. Cielo de mi Chaco. Tal cual. O sea, hace muchos años ya esta Y nosotros con esta Marco, sociedad. con Marco nosotros nos conocemos en la edad de prácticamente el cuartel. Sí. Donde hicieron el El servicio. cuartel. Ayer justamente lo estábamos acordando con Marco y que en la rueda de amigos cómo fue que nosotros nos conocimos. Nosotros nos conocimos el año 68, 69 con Marcos. Haciendo el servicio militar. Yo estaba en la escolta. Y él estaba, me acuerdo, una vez estaba parado frente a la escolta. Y yo estaba haciendo justamente ronda ahí. Y veo un muchacho, lindo muchacho, hablando con otro, con un... Bueno, eso estaba un auto del año. Y ellos hablando, ahí eran las 9:30, las 10, las 11 de la noche. Sí. Entonces yo vengo, señores, por favor. Y me sale y me dice Marco, no, ahí a la vuelta a mi casa no me interesa. Le digo, por favor, retírese. ¿Y qué pasó Y después? yo tenía todo como yo. Claro. Después. Y le digo, bueno, y después pero yo le digo, soy fulano de tal. Retírese, ahí ya le reté. Le retó Y a le- Marcos bueno, Brizuela. si se va Marco, se va a su casa a la vuelta, eso es General Santo. claro. Bueno, pasó 2 meses y el general Cabello, cuando es el ministro de Defensa Nacional, me lleva al Ministerio de Defensa, al departamento artístico donde realmente me formé como músico. Entonces, le conozco a los hermanos Manzoni, a César y a Francisco, y formamos un trío. Y me dice, tengo un amigo que le gusta la serenata. No va. Es hijo de hacendado, que le gusta cantar. Y nos vamos. ¿Y a A quién le conocer. veo? Le veo a Marco Brizuela. Que usted Aquí- le echó. Que hacía... No, yo no le eché, le dije, no, que era prohibido estar ahí. ¿Qué te dijo él después? ¿Qué te dijo él? Yo no le... ¿Qué le Aguante aquí. Si yo tenía el famoso acaberá ahí. Entonces no le reconoció. No, yo le enseguida le conocí. Pero después le dijiste, ¿verdad? pero- No, después mucho... Porque si se está enterando por acá, por favor. Después de mucho tiempo, como 6, 7 meses, pues ya comenzamos a tocar en la televisión y ya tocábamos juntos, le conocí a su papá, que en paz descanse, un gran hombre. Me dice Marco, después como ya éramos muy socios, muy amigos, incluso me invitó él, ¿por qué no nos vamos al Chaco? Vamos al Chaco, vamos a trabajar juntos y vamos a seguir la música. Me ofreció el lugar de don Faustino Brizuela.
Entonces una vuelta así, cuando estaba bien Marco así, le digo, Marco, ¿vos te acordás una vez? Cuando un soldado... Quiero ver la cara del tipo. Hey, Choice, alguna vez arriba, ya pato, alguna vez vas a salir, alguna vez cuando se va a ver cuartel, hay Panamá, Entonces no le contó nomás mejor. No, le digo, yo fui y le digo. Pero vas conocido, digo, sí. Con razón, Inandepio, mis amigos. Sí. Fantástico, fantástico. Hoy el Día de la Amistad, entonces estoy recordando esto. Marcos. Incluso me mostró que él tenía un documento de que era auxiliar de la del palacio. Sí. Y tenía Marco tenía, pero era tan boberá, era recibo, estaba nomás ahí. Sí, famoso, para no comprar su vaca, se iba ahí. Y le digo, no me importa, afuera. Juan Cancio. Sí, un corte que no podemos hacer. No, todavía continuado está esto, no. Ha continuado. No, es tan fácil así, no. Juan Cancio, Entre Amigos, uno de los programas más espectaculares de la televisión paraguaya. Es récord de audiencia los días domingos en todo el país, en el mundo. Siempre lo digo cada domingo y lo digo con tanta honestidad, con tanta sinceridad y desde el fondo de mi corazón de que el programa Entre Amigos es un programa, primero, un programa bendecido por Dios. Absolutamente. Y un programa que hacen mis colegas, nuestros colegas, los músicos, a quien le agradezco muchísimo, porque ellos son lo que hacen. Nosotros, no sé qué es lo que hacemos con Marco, hasta a veces Rodrigo nos da todo así para hacer la propaganda y ni atrás. Primero ya nos vemos más, yo no veo más. Y Marco ahora ya tiene anteojos, pero lo mismo no le de cuál, güey. De Iseigo la de lente también. Eso no es muy buena noticia para los sponsors, pero bueno. Y Marco, por lo visto, tiene un lente que es para cierta distancia el otro. A veces viene la letra chica, no tiene que cambiar su anteojo. Y usted no. Acá, yo no veo. No, en serio, yo tengo una invalidez ocular tremenda también. Ok, entonces va a haber que encontrar otro tipo de manera, ¿no? Bueno, y te estoy contando el tema del programa Entre Amigos. Yo no sé si tiene mucha audiencia, no sé. A la pena. Pero te cuento que también, no solamente los músicos, todos mis compañeros de trabajo que están con la cámara, que están en off, que están con los equipos, se multiplican para que nosotros dos, privilegiados y más los músicos y nuestros colegas, que salgamos al aire. Hay 50 personas que están trabajando. Es cierto. Y da la impresión de que se divierten todo el programa. Y que allá por estamos unos limpistas que me debe todavía una... Niño. Sí, cosa que Emilio apostó en contra de su club. Al aire estoy. A ver. En contra de su club, fanático limpista, que dice que no iba, y yo le dije que no iba a salir campeón y que tenía 9 o 10 puntos, creo que estaba adelante Olimpia. Y apostó en contra de su club. Qué sabio el hombre. Sí, por acá y me debe en un hotel de 5 estrellas tenemos que ir. Pero el problema que tuve, ¿sabes qué era? ¿Quién fue? Don Herminio. Don Herminio. Sí. La máquina. Se está escondiendo. Don Herminio. Y se ríe encima. Sí. ¿Y sabes qué? El problema que me dijo, no dijimos la fecha, me dijo. Sí, no. Ahí se ríe. Ahí lo ven. No. Ahí está. Añez un diente. Bueno, no podemos dejar pasar el tema justamente que usted está tocando con nuestra especialista en deportes. Natu, ¿querés preguntarle sobre Claro, deportes? ¿quién gana hoy, Juan Cancio? ¿Quién ganó el partido de hoy? Guaraní Cerro. No, hay 2 partidos creo que se suspendieron. Guaraní Cerro que se va a jugar hoy a las 19 y tenemos también Sol América Carapeguá y se va a inaugurar el estadio Carapeguá. Sí. Pero yo te pregunto por el de Guaraní Cerro. Hoy juega Guaraní Cerro. Guaraní Cerro. Cerro Guaraní, en la olla azulgrana. Sí, yo pienso que va a ser un buen encuentro y va a ser una buena práctica para Guaraní. Buena. Qué maestra. O sea, muy fanático. No, o sea, realmente soy fanático. El club a quien realmente amo ya no existe. El club, mi querido Club General Genes. General Genes. Donde tuve la suerte
de ser también futbolista y jugaba en el tenis. O sea, lo hizo todo, básicamente. Yo de todo hice. Sí. Bailaba apretado. También. Sí, bailaba suelto, todo. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Buen bailarín? No, malísimo. Los músicos lo son. Ay, Lo ay, son. Igual que... No tengo, soy músico e incluso no tengo ritmo para bailar. Pero lo lindo que en el baile no existe estilo. Claro. A no ser que vos Nuestro estudies. jefe de piso te puede enseñar a bailar. No, él ahora baila yo no muy puedo bien. porque tengo problemas en la rodilla derecha. Mejor. Pero él baila como si fuera que Pero tiene lo problema en mismo la nomás. rodilla también. O sea. Con o sin rodillas lo mismo tengo. Malísimo soy. Yo tengo una Lo pregunta que me ayuda más. mucho es mi figura, que soy alto, elegante. claro. Pinta. Yo tengo una pregunta más. ¿Eh? Tengo una pregunta más. Sí. Yo quiero saber cómo hace usted para que le sonría a Rodrigo Sanabria siempre. Porque él es muy antipático con nosotros. Sí. ¡Epa! Pasa que la gente tiene que entender que En el este jefe de programa, piso sí. nuestro es el mismo jefe de piso No, del es su programa. productor. El productor El luego. productor general O sea, del programa. más Productor. peso Sí. tiene. ¿Cómo hace para que le sonría? A nosotros ni nos Y sonríe. desde que llegó, de así. Con se nosotros muerde la sí. oreja. ¿Sabes cómo es? A nosotros nos ven y nos dice, Nos reta. prepárate rápido. Sí. Cuando llegó el señor Juan Cancio era... Yo creo que hay cierta irresponsabilidad de parte de ustedes. De Sí, nosotros. y por eso, porque él es muy responsable. Y él me dice, hace tal cosa y yo no hago. Por ejemplo, de 1 a 10 me pide, y ustedes hacen 2 o 3. Yo hago 12. Un segundo. Yo te voy a preguntar acá. Yo te voy a pregunar. No. Y yo Yo- te pregunté, Usted dice. yo te contesté lo justo Ahí para va. mí. Ahora, usted dice. O vos querés escuchar, querés que te diga lo que vos querés escuchar o querés la verdad. No, esa no necesariamente es la verdad. Las dos No, cosas. decí la verdad, Las dos decí la cosas. verdad. Las dos cosas. Juan Cancio, Y te la pido que verdad, digas la No, verdad. las dos cosas. Las dos cosas. La verdad, por Claro. favor. Usted, Y la por ejemplo, verdad. Ah, bueno, no esa lo es la reta verdad. si usted ¿A deja quién? de hacer un anuncio, si usted deja de hacer una mención de uno de los auspiciantes. ¿No lo reta el jefe de piso? No. Vamos a aclarar bien Quiero una saber, cosa. dígame. Ahora, no, vamos a aclarar A ver. bien una cosa. O no se Rodrigo anima. cuando vino Rodrigo, yo le digo, mira, yo soy músico, yo no soy presentador. Yo no estudié, yo en el recreo sacaba 3. Bailando en la escuela. Ay, cuerpo. Él sabe que yo no sé leer, que aparte que no sé leer, no hablo muy poco el español y el guaraní. Soy bilingüe. Pero también tengo 4 idiomas, hablo por teléfono y por mi Acá Está estamos buena varios. esa. No, pero bueno, está bueno, está Rodrigo bueno. sabe mis limitaciones. Ok, de entonces embargo, eso la es lo que misma tenemos que cosa. hacer nosotros. Ya Y saben. ustedes ya. son profesionales, Sí. son lindos, No. elegantes. A partir de hoy, conclusión, vamos a hacernos los ñembotados. Sí, tal cual. Esa es la conclusión. Eh, No. eso es. Ya está. Y a partir de hoy, yo soy No cocinero, no soy. No puede hacerse maña en Botabuí porque son profesionales. Tal cual. ¿Cómo arreglo, A mí ¿Cómo me da- arreglo ahí? A mí ¿sabes me qué? da esta, Ahí está todo máquina, yo no sé usar ¿Cómo ahora que mi te cuidado. Antes de que Flavor, venga, ya dijiste, estaban Flavor, conversando detrás Flavor. de cámara. O ¿Te sea, la acuerdas de gente. cuando leían? ¿Qué es eso? Viste, yo no veo más lo que dice él. Mejor, no mire. No Vaya, mire, mire no para sabe acá, lo que don dice. Juan Cancio. Acá mejor. nomás. O sea, usted con la tecnología, para ir cerrando, ¿qué tal con la Mi tecnología? cuñado ahora tenemos un pequeño emprendimiento en el Chaco. Estamos trabajando y me dice, mira, hermano, me dice, el doctor José David Orrey, un abrazo grande. Tiene que estar allá por Loma Plata, por ahí. Le mando un abrazo grande. Tenés que comprar para tu, ¿cómo se llama? Notebook. Notebook, ahí lo. Mobu. Ahí no hubo nada. Tenés que tener para estar comunicado. Y esta semana mi señora me va a regalar. Y uno de mis hijos me va a enseñar. Yo no sé ni prender eso. Fácil, facilito. Fácil. En 2 patadas. En No. 2 patadas. Juan Cancio, Varias ¿sabes patadas. qué? Fíjate lo que es. Para vos es fácil ejecutar la guitarra como ejecutar. Para nosotros eso es. Y bueno, ya. Ahí está. Está Cambiamos. contestado. Está Cambiamos. contestado. No, está contestado. Claro que sí. Esa es una justificación para que usted diga, bueno, puedo No, yo aprender también. te cuento que yo no me voy a entregar. Muy bien. Muy bien. Eso, Bueno, eso No voy a es bueno. entregar. muy bien. Pero Eso no es sé, bueno. pero no voy a ser un experto. Voy a buscar con mi dedo ahí. No importa. Ahí está. Alguna vez vas a llegar. Ayapota. Gracias por honrar nuestro programa El Gigante. de la ¿Ya termina, Mañana no? A esta hora. No, No. no dolió. ¿Por qué, No dolió. Plasi? No Rápido le fue, preguntamos ¿viste? cuál es su comida favorita. ¿Cuál es su comida favorita? Comida paraguaya. Todas. Hace un mes más o menos vinieron una gente de, no sé, de España, una revista famosa de comidas. Eso no me- Gourmet, puede ser. Eh. Gourmet. Gourmet. Opea. Ah, bueno.
Y yo me preguntó cuál es la comida. Y me gusta a mí el locro, me gusta la sopa, la tortilla, el vellú. ¿Y cómo se eso? ¡Qué notable! ¡Qué grande, Juan Carlos! Qué fabulosa gracias la visita de Juan Cancio Barreto con nosotros en el programa. Un privilegio y un lujo. Sabemos que es difícil tenerlo, así que probablemente pase un año otra vez para que lo tengamos de regreso. Ojalá Pero que que no no. pase tanto. 3 meses. Y bueno, Gracias, ¿y Rodrigo. ahora? Gracias, Rodrigo. A partir de ahora, dentro de 3 meses otra vez, o maestro. Puede ser 3 meses o no, un año. Pero Rodrigo a mí me dijo que al terminar el programa que vos me ibas a dar una tapa cuadril, no sé qué como Taipor y problema lo que vos Y pedís. voy a llevar nomás así, no importa. Mejor que nomás. usted- No importa si está No, todavía- no importa, yo voy a terminar allá. No hay problema, está allá. Yo O sea, tengo entonces horno. quédasela acá. Hecho ya. No, no. Sí. Le agradezco Gracias, mucho. Roberto. Gracias, Muchísimas gracias. maestro. Grande el programa también. Muchas gracias por la... Y le mando un beso grande a mi esposa, a mi suegra, a mi familia. Feliz Día de la Amistad y que se rinda culto a la amistad, que es la base de la felicidad. Amén. Chao. Muchas gracias a Juan Cancio Barreto. Entre amigos, compartiendo el Día del Amigo aquí con nosotros en el Gigante de la Mañana. Ya venimos, vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. Gracias, profe.